Actions supported by Erasmus Plus program provide young people with several opportunities to acquire skills and grow as individuals through non-formal and informal learning. It has a participation, student-centered approach and is voluntary in nature and therefore closely related to the needs, aspirations, and interests of young people. These activities provide an additional source and new forms of learning, which are also important means of improving educational achievement. Informal learning refers to learning in everyday activities. It is mainly a practical learning. In the youth sector, informal learning can be developed through your initiatives, peer group, discussions, voluntary activities, and many other situations. Non-formal learning enables young people to acquire essential skills that contribute to their personal and socio-educational development and boost their active participation in society. Youth learning activities should have a highly positive impact on the young people and organizations involved, as well as on communities where they take place, for the youth sector itself and for the European economic and social sectors as a whole. Las acciones respaldadas por el programa Erasmus Plus en el ámbito de la juventud proporcionan a los jóvenes numerosas oportunidades para adquirir competencias y crecer como individuos mediante el aprendizaje no formal e informal. Cuenta con un enfoque participativo centrado en el estudiante y es de carácter voluntario, por lo que está estrechamente relacionado con las necesidades, las aspiraciones y los intereses de los jóvenes. Estas actividades aportan una fuente adicional y nuevas formas de aprendizaje, por lo que también son un medio importante para mejorar los logros de la educación. El aprendizaje informal se refiere al aprendizaje en actividades de la vida cotidiana. Se trata principalmente de un aprendizaje práctico. En el sector de la juventud, el aprendizaje informal puede desarrollarse en el marco de iniciativas juveniles, debates de grupo entre iguales, actividades voluntarias y otras muchas situaciones. El aprendizaje no formal e informal permite a los jóvenes adquirir unas competencias esenciales que contribuyen a su desarrollo personal y socioeducativo e impulsan su participación activa en la sociedad. Las actividades de aprendizaje en el ámbito de la juventud han de tener un impacto sumamente positivo para los jóvenes y las organizaciones implicadas, así como para las comunidades donde tienen lugar, para el ámbito de la juventud y para los sectores económico y social europeos en su totalidad. One of the key aspects of all young projects supported by the Erasmus Plus program is that they have a high-quality, non-formal and informal learning component. Youth projects funded under Erasmus Plus program should respect the following principles. Non-formal learning is voluntary. Youth workers are actively involved in the planning, preparation, implementation, and evaluation of the project. Learning activities take place in a variety of settings and situations. Activities are carried out with the support of professional facilitators such as trainers, youth workers, youth experts, or volunteer young leaders. Activities generally document learning in a targeted way. Uno de los aspectos clave de todos los proyectos de juventud apoyados por el programa Erasmus Plus es que cuentan con un componente de aprendizaje no formal e informal de gran calidad. Los proyectos de juventud financiados por el programa Erasmus Plus deben respetar los siguientes principios del aprendizaje no formal e informal. El aprendizaje en contextos no formales es voluntario. Los jóvenes y los trabajadores en el ámbito de la juventud participan activamente en la planificación, la preparación, la ejecución y la evaluación del proyecto. Las actividades de aprendizaje tienen lugar en diversos entornos y situaciones.
Las actividades se llevan a cabo con el apoyo de facilitadores profesionales, como formadores, trabajadores en el ámbito de la juventud, expertos en juventud o voluntarios, por ejemplo, líderes juveniles, formadores de jóvenes, etc. Por lo general, las actividades documentan el aprendizaje de manera específica y orientada a este ámbito. Activities should be planned in advance and should be based on participatory methods that provide participants with a space for interaction and sharing of ideas that go beyond passive listening. Enable participants to contribute to activities with their own knowledge and skills, reversing the traditional roles of external experts so that learnings move from knowledge to training. It should allow participants to carry out their own analysis, which will include reflection on the competencies they have acquired during the activity, like their own learning outcomes. Ensure that in addition to being part of the project, the participants influence decisions related to it. Las actividades han de estar planificadas de antemano y deben basarse en métodos participativos que ofrezcan a los participantes un espacio de interacción y puesta en común de ideas donde no se limiten a escuchar de manera pasiva. Permitan a los participantes contribuir a las actividades con sus propios conocimientos y competencias, invirtiendo los papeles tradicionales de expertos externos, de modo que el aprendizaje pasa de la obtención de conocimientos a la capacitación. Permitan a los participantes realizar sus propios análisis, que incluirán la reflexión sobre las competencias que han adquirido durante la actividad, es decir, sus propios resultados del aprendizaje. Garanticen que, además de formar parte del proyecto, los participantes influyan en las decisiones relacionadas con él. Finally, the activities should have an intercultural European dimension and encourage participants to reflect on European issues and include them in the construction of Europe. Provide participants with the opportunity to identify common values with people from different countries despite their cultural differences. Challenge views that perpetuate inequality or discrimination, promoting respect for cultural diversity and combating racism and xenophobia. Por último, las actividades deberán poseer una dimensión intercultural europea y animar a los participantes a reflexionar sobre temas europeos e incluirlos en la construcción de Europa. Brindar a los participantes la oportunidad de identificar valores comunes con personas de diferentes países pese a sus diferencias culturales. Cuestionar los puntos de vista que perpetúan la desigualdad o la discriminación. Y promover el respeto de la diversidad cultural y luchar contra el racismo y la xenofobia. Our best practice exchange project, Everybody Wants to Heal the World, will initially last 23 months, and its main purpose is to study climate change and improve our environmental situation. It is intended for 13 to 15-year-old students from 4 partners: Paris, Nice, Alicante, and Hildesheim. Around 400 students will be directly involved in the project in school activities and mobility between partner countries. The project includes 4 parts, each one developed by one of the participating countries. Our school in Alicante will focus on water and tourism topics. The entire project is available to any member of our educational community. There is a paper copy and also electronic one in the Erasmus Plus group of teams. We are delighted to guide your children in this European adventure that can contribute so much to their personal and academic development, and we remain at your disposal
for any questions. Thank you. Nuestro proyecto de intercambio de buenas prácticas, Everybody Wants to Heal the World, tendrá inicialmente una duración de 23 meses y su principal finalidad es estudiar el cambio climático y mejorar nuestra situación medioambiental. Está destinado a alumnos de entre 13 y 15 años de nuestros 4 países socios: París, Nice, Alicante y Hildesheim. Alrededor de 400 alumnos estarán directamente implicados en el proyecto, las actividades en el centro y la movilidad entre países socios. El proyecto engloba 4 partes, cada una desarrollada por uno de los países participantes. Nuestro colegio se centrará en el agua y el turismo. El proyecto completo queda a la disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa. Hay un ejemplar físico en dirección y otro electrónico en los archivos del grupo Erasmus Plus de Teams. Por último, decir que estamos encantados de guiar a vuestros hijos en esta aventura europea que tanto puede aportar a su desarrollo personal y académico, y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta.